Eh, Muy bienvenida, Rosiángela. Es un placer tenerla el día de hoy con nosotros. Antes de darle la palabra, indicar al público que por favor, al tener alguna pregunta, dejarlo por el chat y al finalizar la presentación de la doctora Rosiángela, le daremos lectura a esas preguntas, cuestiones o comentarios para que ella las pueda responder. ¿Sí? Muy bien. Entonces, te doy la palabra a Rosiángela y sea bienvenida. Muchas gracias, Daisy. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer quedarme con ustedes en esta tarde para hablar de mi investigación doctoral. Yo estoy gripada, la garganta está doente y yo voy a hablar un poco despacio. Es un esfuerzo hablar nuestra lengua. No hablo muy bien, pero yo comprendo que será un esfuerzo para una buena comprensión al respecto de la presentación de hoy. En este momento hay Daisy, hay una tela para mí. Sí, Usted estás puede, presentando. Sí, usted, estás presentando. Sí. ok, muy bien. Yo deseo quitar, pero no consigo. Bien, vamos a empezar. La metaorquestación instrumental, estudios y desarrollos de la investigación e información docente. Hoy yo voy a hablar de cómo este marco teórico ello me ayudó a pensar al respecto de un modelo teórico para la formación docente. Esta formación docente tiene el objetivo de la integración de tecnologías digitales a las clases de matemáticas. Para comprender la meta, es necesario comprender al respecto de la orquestación instrumental. Hay un marco teórico porque la orquestación instrumental está en desarrollo, no es una teoría, no es cerrada, está en desarrollo, es flexible, es adaptable y se fundamenta en otras nociones teóricas, conceptos teóricos. Entre ellos hay el concepto de situación y la noción de esquema, de acuerdo con Vergniaud. Vergniaud defiende que una situación no es un ejercicio cualquiera, es algo que desafía el sujeto. Esta situación, cuando desafía el sujeto, ello evoca sus esquemas. Los esquemas son individuales, cada sujeto tiene uno. Ellos no son iguales, mismo que la situación sea la misma. Un esquema es la organización invariable de la actividad cuando el sujeto está desafiado a resolver una clase de situaciones, situaciones que pertenecen a una clase. Un esquema tiene 4 componentes: objetivo, reglas de acciones, hay también los invariantes operatorios. Estos invariantes son conceptos en acción y teoremas en acción. Estos teoremas pueden ser válidos o no. Hay también la posibilidad de inferencia en situación. Estos elementos son importantes porque ellos componen un esquema. Ni siempre, y es muy difícil observar en la acción del sujeto, el esquema que ello utiliza. A veces podemos observar un, dos o más componentes del esquema. Es importante observar la acción, porque es ella que nos permite inferir a respecto del esquema del sujeto. Otro concepto importante es de génesis instrumental.
Esto porque la abordaje instrumental, de acuerdo con Pierre Habardel, tiene un foco en la génesis instrumental, que es marcada por dos procesos, instrumentalización e instrumentación. Estos procesos se dan cuando el sujeto tiene un artefacto, no necesariamente digital, una tecnología digital, mas cuando se tiene un artefacto y el sujeto acciona o evoca esquemas de uso. La combinación de esquemas de uso y artefacto ayuda al sujeto a resolver la situación propuesta. Para la orquestación instrumental desarrollada por Luc Trusch, es fundamental observar la génesis instrumental de los estudiantes o profesores de información, porque es la génesis que nos revela cómo el sujeto utiliza el artefacto y sus esquemas de uso para resolver la situación. Ahora yo voy a mostrar a ustedes inicialmente una definición. Una orquestación instrumental es la disposición sistemática, se dice sistemática porque todo está articulado. Si yo tengo más de una orquestación o apenas una, todas las decisiones del profesor, del maestro, tiene que ser sistemática, tiene que estar articulada con sus objetivos didácticos, por ejemplo, con sus formas de elegir los artefactos, las tareas, de entre otras decisiones. Es intencional porque es pensada con mucho cuidado, es pensada para atender el objetivo o los objetivos didácticos del profesor. Y esta disposición, este arreglo, se pasa para artefactos y seres humanos, los estudiantes. En un ambiente que es el aula, donde se pasa la clase de matemáticas. Es realizada por un agente, el profesor, con el fin de efectuar una situación dada y en general guía a los aprendices en la génesis instrumental. Es el foco. Génesis instrumental es el foco. Cómo se aprende matemáticas con el soporte, la ayuda de artefactos digitales y en la evolución del equilibrio de sus sistemas de instrumentos. Este esquema nos ayuda a pensar un diseño, cómo se organiza la orquestación instrumental. Se empieza con una situación, esta situación matemática. Es una situación que contiene los contenidos que deseamos que los estudiantes trabajen. Hay también que se pensar en el arreglo, en cómo organizar el ambiente. Existen 3 niveles. El primer nivel es la configuración didáctica. En la configuración didáctica, las decisiones son tiempo, cuánto tiempo para el estudiante resolver la situación. ¿Cuáles son los artefactos? 1, 2, 3. ¿Cómo se pasa la situación? ¿Cómo se resuelve la situación con estos artefactos? Para esto, es importante hacer un análisis a priori, no solo para pensar qué contenidos los estudiantes pueden utilizar para prever, mas también para prever cómo ellos pueden utilizar los artefactos que el profesor coloca a disposición, pone a disposición. Después es importante pensar un modo de explotación, al menos porque puede tener otros. El profesor puede proponer una situación y proponer formas diferentes de el estudiante ejecutar, pienso que es así.
el modo de explotación. Este modo decide inclusive cuál es el papel del profesor. Él va a enseñar, mediar, interactuar. ¿Qué es que él va a hacer? Él va a dar soporte técnico, pedagógico, didáctico. Él necesita pensar a respecto de su papel. Otra cosa importante es que en la organización es preciso pensar en eventos previstos, hacer previsiones. ¿Qué es que puede ocurrir? Porque cuando trabajamos con tecnologías digitales, Internet, por ejemplo, computadoras, a veces hay problemas técnicos y que pueden comprometer, pueden dificultar la resolución y mismo el funcionamiento de la orquestación instrumental. Para estos eventos hay plano B, llamamos aquí de plano B. Es una decisión puntual para este evento que ya previmos anteriormente. Pero Drives y otros investigadores comprenden la orquestación instrumental, la metáfora de orquestación instrumental de Luc Truch, como ellos prefieren hacer una comparación con una banda de jazz, porque para ellos en una banda de jazz hay muchos imprevistos. Ellos improvisan el tiempo todo, diferente de una orquesta, porque hay mucha expertise. Los instrumentistas, el maestro son muy capacitados, comprenden bien. En el aula, en las clases de matemáticas, percebemos que hay mucho imprevisto también cuando utilizamos tecnologías digitales. ¿Cómo no previmos? Hay necesidad del profesor en el rendimiento didáctico, que es el momento de observar cómo la orquestación ocurre en tiempo real. Esta performance, ella es buena, ella camina bien, las cosas previstas, organizadas por el profesor, está bueno. Ello tiene que observar el entorno, ello tiene que observar lo que ocurre. Y cuando eventos imprevistos ocurren, el profesor debe decidir por una decisión ad hoc. Se dice ad hoc porque es puntual para resolver este problema, este evento imprevisto. A veces hay eventos imprevistos que no dificultan el desarrollo de la orquestación. Entonces, el profesor no necesita hacer nada. Inspirado en el modelo de orquestación instrumental, yo pensé la importancia del profesor comprender cómo organizar la enseñanza de matemáticas, sus clases de matemáticas, de forma orquestada. La metaorquestación instrumental es la gestión sistemática intencional por parte de un agente, el formador, porque este es un modelo de formación de artefactos y sujetos que son profesores y futuros profesores. Delante de una metasituación, la metaorquestación es una composición de diferentes orquestaciones de naturalezas diferentes y que cada orquestación propone una situación. Tenemos una metasituación con el objetivo de apropiarse del concepto de orquestación instrumental. Miren, metaorquestación se dice meta porque el modelo fue desarrollado, fundamentado en el modelo de orquestación instrumental, y este modelo fue desarrollado para que los participantes se apropien, comprendan la orquestación instrumental. Por eso decimos meta, orquestación instrumental. Sistematización es una de las características del modelo. Todo está articulado. Evitamos hacer orquestaciones que no conversan entre sí, que no hay
articulación. Por eso la articulación es otra característica del modelo. La intencionalidad, todo es bien pensado, todo que pensamos tiene un objetivo. Hay secuencialidad y después yo voy a mostrar cómo se presenta esta secuencialidad. Es rico en tecnología. La orquestación fue pensada para el uso de tecnología, porque hay dos cosas importantes: la inserción y la integración de tecnología. Cuando llevamos para las clases de matemáticas una tecnología digital, ella puede simplemente no ofrecer a los estudiantes un diferencial, pero si la integramos, entonces es diferente, porque la integración quiere decir que para resolver la situación es necesario la tecnología. Sin ella, yo no puedo resolver. Hay una dependencia y esto se pasa en la proposición de la situación matemática. Es propicio para la interacción porque las orquestaciones, ellas proponen también formas diferentes de trabajo. Después voy a hablar sobre esto. Adaptación y flexibilidad. Esto quiere decir que el modelo fue creado para enseñar orquestación instrumental, pero si hay un investigador, un profesor, un formador que desea enseñar otras cosas, inspirado en este modelo, esto es posible. Aquí tenemos el diseño de la meta-orquestación instrumental. Yo no voy a presentarlo todo, pero yo voy a traer algunos elementos que creo que es importante para comprender un poco. Cada orquestación tiene una naturaleza: fundamentación teórica, observación de la práctica, articulación teórico-práctica, análisis y síntesis y práctica. Yo voy a hablar para ustedes de la primera, la fundamentación teórica. Es el primer contacto con la teoría, con los fundamentos que no son fáciles de comprender. Entonces, para esto, pensamos en ofrecer a los participantes profesores de la formación, futuros profesores del curso de licenciatura en matemáticas, un texto diferenciado, un texto interesante y atraente para que ellos pudiesen leer. Sin la lectura, esta orquestación no tendría suceso porque la, la discusión debería ser motivada por la lectura anterior. Este es el diseño de la orquestación de fundamentación teórica. Ella se pasa a distancia. Los estudiantes accesan al sistema, la plataforma, leen el texto, después entran en un foro para discutir la lectura. Los primeros indicios de comprensión o no a respecto de los conceptos trabajados en ese texto. El texto llamamos de WebDoc. Es un texto multimedia. Hay medias. Es un texto atraente porque utilizamos de recursos. Yo voy a mostrar rápidamente para ustedes. Creo que yo voy a intentar nuevamente accesar el WebDoc. Vamos a ver. Ahora, déjame ver. No. Yo voy acá. Y compartir.
Ustedes pueden ver el webdoc, Sí, ¿sí? sí. Gracias. Es un texto de lenguaje sencilla. Es un texto que se utiliza de imágenes para ayudar a la comprensión. Imágenes que hacen preguntas para refletir, hacer reflexiones. Hay también cómics que ayudan a comprender los conceptos trabajados de una forma ilustrada. Hay también vídeo. Yo los invito a después a accesar este vídeo. Ello es un ejemplo muy bueno para comprender la diferencia entre inserción e integración de una tecnología a las clases de matemáticas o de otro conocimiento. Hay ejemplos de orquestaciones. Estas orquestaciones son reales, pero escribimos en cómics para ayudar a los estudiantes a comprender por una forma más divertida. Entonces, este texto es atraente a los estudiantes, llamamos de webtalk, y ayudó bastante en la comprensión de los conceptos trabajados en la clase, en la formación de meta-orquestación instrumental. Bien, yo voy a volver. Un momento. Ok. El diseño de la meta, orquestación 2 y hoy pivot. Este hoy P de pivot, se dice pivot, es un término francés que quiere decir que es algo central. La hoy pivot es un momento de experiencia práctica de una orquestación y todos los datos, vídeos, fotos, registros, protocolos de resolución, ellos van a ser utilizados por los participantes de la formación en el momento de análisis y síntesis para mejor comprender el modelo de orquestación. Aquí tenemos el escenario, es un diseño de la orquestación 2 y de la OI pivot que se pasan simultáneamente. Hay aquí dos estudiantes que llamamos de EO, estudiante observador, porque ellos observan sus compañeros, pienso, los otros dos estudiantes del grupo en la resolución de la situación matemática. EA quiere decir estudiante actor. Es, es un estudiante que está en la lideranza, es protagonista. Llamamos de dúo, dos personas que interactúan para realizar una determinada actividad de forma colaborativa. La formadora queda a disposición para ayudar si necesario. Si estos estudiantes llaman y piden ayuda. La situación propuesta en la OI pivot, un ejemplo de la tesis de doctorado. Elige una persona de tu grupo como modelo y comprueba la relación entre las medidas de las partes del cuerpo. El modelo es la figura. Construye el muñeco que está aquí en la figura en el software de geometría dinámica GeoGebra. La simetría entre los lados derecho y izquierdo del cuerpo y las proporciones establecidas deben respetarse, aunque agrandemos o reduzcamos alguna parte del cuerpo. El tiempo para completar la actividad es de 30 minutos. Esta situación, los estudiantes hicieron en dúo. Orquestación 3, los estudiantes van a discutir, hacer una relación entre el texto leído, teórico, con la vivencia práctica de una orquestación instrumental. En la orquestación 4, ellos van a tener acceso a los datos para analizarlos y presentar
sus análisis. Y la orquestación práctica es el momento que ellos son invitados a crear una orquestación instrumental para una clase, para sus estudiantes. Bien, cuando miramos el desarrollo de los participantes de la formación, miramos internamente, analizamos internamente y externamente. Por ejemplo, la situación propuesta, la primera línea, la situación propuesta, el formador presenta a los participantes, pero cuando ellos resuelven, observamos que muchos modifican la situación. Observamos también que la disposición de artefacto es utilizada, ellos integran verdaderamente, pero muchas veces estos artefactos de la orquestación 1, por ejemplo, es utilizado también en la orquestación 2, 3, 4, 5. Miren, en una orquestación ofrecemos un artefacto para resolver la situación, pero si hay necesidad, el participante reutiliza y lo utiliza nuevamente este artefacto. Los esquemas de uso de estos artefactos, como ya hablé, es difícil de observar porque es algo cognitivo, pero es en la acción que observamos indicios, los gestos, la forma de hablar un con otro, las interacciones, revelan pensamientos, revelan estrategia. Por ejemplo, observamos algún dúo que tiene mucho conocimiento matemático, pero no consigue utilizar bien el software para resolver la situación. El otro, que ayuda en la resolución, tiene mucho conocimiento del software GeoGebra, pero dificultad de implementar, de utilizar sus conocimientos matemáticos. Ellos se completan. El trabajo de dúo es muy interesante porque se ayudan en la estrategia de resolución. Protocolos. Observamos que toda orquestación, los estudiantes generan protocolos que ayuden en la resolución de otras situaciones, de otras orquestaciones. Protocolos son productos, son estrategias de resolución, son respuestas a preguntas que quedan en la plataforma que utilizamos y que ellos pueden consultar en otros momentos cuando necesario. El rendimiento didáctico de la meta orquestación instrumental se ve externamente porque las orquestaciones en composición se pasan tiempos diferentes o no. Por ejemplo, la orquestación ocurre después, en otro día, en otra semana, la orquestación 2 y pivot, que son simultáneas, ocurren simultáneamente. Y a lo largo de toda la vivencia de la composición, es necesario observar la performance, el rendimiento didáctico, los eventos imprevistos. Por ejemplo, uno de ellos es la huelga de trabajadores de la educación. Nosotros tuvimos que ampliar el tiempo para poder hacer la orquestación 3 por causa de la huelga. El profesor es imprevisto, no sabíamos de este evento, pero hay que pensar en decisión ad hoc. Para esto, utilizamos una plataforma virtual para realizar la orquestación 3 en el ambiente virtual. Hay que observar decisiones ad hoc del formador entre una y otra orquestación. Y las reacciones ad hoc de los estudiantes. Reacción es de los estudiantes. Decisión del profesor. Observamos estos eventos. Por ejemplo, muchos
resolvieron la situación matemáticas, pero no consiguieron concluir. Dejamos para que ellos hiciesen, creo, am, Hicieran, hicieran, hicieran. gracias, Daisy, hicieran en casa. ¿Qué es que se pasa? La análisis de la situación debería ser de aquella respuesta que ellos hicieron en la clase, en el aula. Pero las análisis que muchos hicieron fue del muñeco que construyeron en el GeoGebra, en las clases de matemáticas, y también lo que hicieron en casa. Dos construcciones, dos análisis. Para nosotros formadores, nosotras formadoras, se trata de una reacción, es un tipo de decisión del estudiante. Observar lo que se pasa entre las orquestaciones es muy importante. Inspirados en la orquestación, meta-orquestación instrumental y también en la orquestación instrumental, otros modelos. Un de ellos es la meta-orquestación interdisciplinaria de Moraz. La meta-orquestación interdisciplinaria se puede definir como una composición de orquestaciones instrumentales interdisciplinarias destinadas a capacitar a profesores de matemáticas y técnicos sobre el modelo de orquestación instrumental en una perspectiva de integración entre las áreas. Moraz es profesora de curso técnico electrotécnica y ella observó que conocimientos de matemáticas eran utilizados en las clases técnicas, pero no había articulación entre ellos. Los profesores no conversaban, los contenidos eran trabajados de forma separada, como una cosa nueva. Entonces, ella piensa en un modelo de formación para los profesores del curso técnico, con una articulación entre lo que se estudia en matemáticas y también en este curso. El modelo, el diseño de meta-orquestación interdisciplinaria se pasa inicialmente con la web pivot. Ella trabaja la situación matemática primero y solo después ofrece un webdoc semejante a aquello que les presenté. Pero este webdoc tiene relación, presenta relación entre la matemática utilizada con el conocimiento técnico. Después, los participantes pasan por una formación teórico-reflexiva y por fin son invitados a construir su propia orquestación interdisciplinaria. Miren que el tiempo de realización es diferente. El primer test se pasa presencialmente en un laboratorio, pero después, con la pandemia y otras dificultades de los profesores participantes, ella decide vivenciar la misma situación, pero en un ambiente virtual. La situación es construir un circuito eléctrico apoyado en un multímetro y otros artefactos disponibles en el laboratorio virtual y dibujar la gráfica de tensión versus corriente relativa a una resistencia dentro del rango de tensión máxima soportada por ella, interpretando el significado de las magnitudes eléctricas involucradas y su relación con los elementos de la función afín, como por ejemplo dominio, imagen, coeficiente angular, coeficiente lineal. Esta situación que los participantes ya tenían resolvido en un laboratorio físico en el Instituto Federal de Pernambuco. Ellos nuevamente son invitados a resolver, pero en una plataforma, en un simulador de construcción de circuitos eléctricos. Y esto demanda otros elementos para la organización de una orquestación instrumental. Esto es apenas la imagen, pero después ustedes pueden accesar el webdoc de Moraz y Azevedo por medio de este link. Es un acceso libre, abierto.
y ustedes podrán consultarlo y leerlo para comprender mejor. Un otro modelo inspirado en la meta-orquestación instrumental es la composición de orquestación instrumentales en línea aula invertida, desarrollado por Pontes. Es importante decir que aula invertida o flipped classroom es una metodología activa, una metodología en que el estudiante queda en el centro de su proceso de aprendizaje. El profesor es un mediador. En el enfoque de aula invertida, el contenido y las instrucciones recibidas se estudian en línea, o sea, anticipadamente, antes de que el alumno asista a la clase, utilizando tecnologías digitales de información y comunicación, más específicamente ambientes virtuales de aprendizaje. En el aula se convierte en el lugar para trabajar los contenidos ya trabajados, ya consultados, estudiados por los estudiantes, realizando actividades prácticas como resolución de problemas y proyectos, discusión en grupos y laboratorios. Pontes disponibiliza este link, que es un vídeo de una entrevista en que se discute la aula invertida. Ella se preocupa con la necesidad de los profesores de matemáticas, futuros profesores, conocer otras metodologías, y ella elige la aula invertida y se inspira en el diseño de meta-orquestación instrumental y de orquestación instrumental para elaborar una composición de orquestaciones. Esta composición, perdón, creo que ustedes pueden ver la presentación. No, salió. Ok, un momento. Ahora, yo voy a recordar. Ahora sí. Sí. Ok, Ahora sí. gracias. El modelo de composición de Pontes es de 3 orquestaciones. La primera, discusión teórica, y ella propone este vídeo que discute al respecto de la aula invertida y propone también a los participantes de la formación una discusión teórica. En la discusión teórica de la OI Pivot es una articulación entre la teoría y la práctica. Ellos experiencian en la OI Pivot una clase y una aula invertida. Y después, ella propone la reflexión teórica y práctica. Este modelo ayuda a comprender los conceptos que son estudiados, porque ellos son vividos de forma teórica, ellos son vividos de forma práctica por experiencias que son propuestas por los formadores y profesores, y después reflexiones son realizadas para que ellos puedan articular lo que aprenden. Un último modelo, estoy finalizando, es la orquestación en línea. Yo hago parte de un grupo de investigación, el grupo de estudio que investiga recursos para la enseñanza de matemática, para la educación como un todo. Y ofrecemos talleres para profesores y futuros profesores de matemáticas en nuestro estado, en nuestra ciudad, Recife. Durante la pandemia, nosotros tuvimos que repensar la forma de realizar estos talleres, porque
son prácticos. Nuestra propuesta es la utilización práctica de tecnologías digitales. ¿Cómo hacer esto en línea? Inspiradas en la orquestación instrumental, Gitirana y Lucena piensan la orquestación instrumental en línea. Es la disposición sistemática e intencional de los elementos, artefactos, seres humanos y tiempo. Cuando estamos en línea, el tiempo es un factor, un elemento fundamental de un ambiente formado por diferentes espacios geográficos que necesitan ser pensados porque cada participante está en su espacio geográfico, espacio físico, pero también debemos pensar el espacio virtuales, todos conectados, o sea, necesitamos de la Internet y con ella todos los problemas que pueden aparecer, surgir, realizados por agentes que son profesores y monitores. Percebemos que el profesor en línea tendrá mucha dificultad de trabajar situaciones prácticas, experimentos prácticos, sin la ayuda de monitores. Ellos son esenciales porque los grupos se organizan en aulas virtuales, en espacios virtuales diferentes. Hay un espacio central donde todos están juntos. Después de las orientaciones, cada grupo trabaja en separado y en espacios virtuales diferentes. Los monitores, por grupo, da soporte técnico y también didáctico si necesario, porque ellos reciben orientaciones previas de los formadores. La idea es efectuar una determinada situación y en general guiar sus aprendices a distancia. ¿Esto qué quiere decir? Sincrónica y o asincrónicamente, porque hay situaciones, hay orientaciones que enviamos para los participantes asincrónicamente y otras que se pasan sincrónicamente en tiempo real. En su génesis instrumental y en la evolución y equilibrio de sus sistemas instrumentales está nuestro foco. El modelo de composición puede ser orquestaciones anidadas y integradas. Ellas se pasan simultáneamente. Pueden ser orquestaciones secuenciadas inmediatas, o sea, cuando una termina, la otra empieza. Orquestaciones secuenciadas con intervalos entre ellas. Este intervalo puede ser de minutos, horas, semanas, meses. El profesor decide. Todo depende de sus objetivos didácticos. Las orquestaciones pueden ser paralelas. Pueden ser las mismas orquestaciones vivenciadas paralelamente. Orquestaciones instrumentales remotas en línea pueden se pasar de forma sincrónica y también asincrónica. El trabajo de los participantes puede ser individual, o sea, el formador propone una situación, pero la resolución debe ser hecha individualmente por cada participante. Como es remota, este tipo de trabajo es muy difícil, principalmente si tenemos muchas personas. En general, trabajamos con 20 o 30 personas y es muchos participantes. Por eso preferimos el trabajo en grupo. Trabajos en grupo pueden ser realizados de forma colaborativa. Entonces, la situación debe ser colaborativa. En este caso, todos trabajan para alcanzar lo mismo objetivo. Mismo se hacen cosas diferentes, mas trabajan juntos. Las orquestaciones cooperativas, todos trabajan, pero pueden trabajar en tiempos diferentes, haciendo cosas diferentes, buscando alcanzar un objetivo.
no necesariamente lo mismo. Aquí tenemos el diseño del taller de probabilidades frecuentistas y clásicas. Miren que hay una orquestación mayor, orquestación 1, que solo será realizada después que los participantes realizan la orquestación pivot 1, 2 y 3. Las tres son orquestaciones de naturaleza matemáticas. La situación es matemáticas. Ejemplo, la orquestación pivot 1 propone a los participantes, si lanzamos dos dados, los dos dados 20 veces y registramos su frecuencia, ¿qué patrón obtenemos? Lanza los dados 20 veces y escribe la frecuencia de resultados en una hoja de papel. Si le pedimos a 20 amigos que digan su número preferido del 2 a 12, ¿qué patrón obtendremos? Usa tus redes sociales, Facebook, WhatsApp. Los participantes van a elegir y pide a 20 de tus amigos que elijan su número preferido entre el 2 y el 12. Anota la frecuencia de los resultados. Miren, esta es una de las actividades que fueron propuestas a los participantes de este taller. Ellos utilizan artefactos físicos, los dados, utilizan un protocolo para registro de las respuestas y utilizan las redes sociales también en tiempo real para resolver esta situación y las otras también. Otra situación matemática más teórica es cómics, una tira de cómics a respecto de el contenido discutido en el taller, y ellos son invitados a completar la explicación acerca de la probabilidad. ¿Qué significa tener mayor o menor probabilidad? ¿Ser más o menos probable? ¿Hace alguna diferencia si pido el número preferido? Se hace una reflexión a respecto de las dos orquestaciones iniciales, a respecto de probabilidad, pero ellos utilizan el artefacto tira de cómics para poder responder. Son situaciones distintas, diferentes, pero están articuladas. El escenario de los artefactos, esta imagen es para llamar a atención de cómo la orquestación instrumental en línea es compleja, porque tenemos que pensar en protocolos de orientaciones que deben ser enviados a los participantes antes de la vivencia del taller. Utilizamos las redes sociales y principalmente emails. Utilizamos muchos recursos y el profesor en la performance didáctica tiene que estar atento a todo. Es mucha información. Slides, videoconferencia, formulario electrónico, hoja de cálculo electrónica, computadora, la presencia del profesor, los estudiantes, monitores, plataforma en línea, papel y lápiz. Son los recursos que utilizamos para este taller específicamente. Es que tenemos que pensar, la orquestación nos da un poder de analizar antes, durante y después de la vivencia. Y tenemos tenido mucho suceso en la participación, interacción y resultados de estos momentos de formación. Para finalizar, el modelo de orquestación y metaorquestación instrumental ha favorecido la creación de otros modelos de formación docente. Dadas las características de estos modelos, especialmente la flexibilidad y adaptación para aquello que el investigador desea trabajar. Las orquestaciones instrumentales destacan el sistema de recursos de quienes la crean y quienes participan en ellas, especialmente las orquestaciones de línea, porque nos parece ser más evidente
la presencia y utilización de estos recursos. Tales prácticas, crear, participar, también pueden modificar y expandir tales sistemas de recursos, recursos que se tienen en su casa, recursos que se tienen en las clases de matemáticas, recursos que son partilhados, individuales. Ellos son evocados, ellos ahora están disponibles, evocados, mas también producidos por los participantes de este tipo de formación. Dejo a ustedes lecturas, sugestiones de lecturas indicadas, son textos más básicos para comprender estos modelos que presenté a ustedes hoy. Muchas gracias